Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son las 9 de la mañana con 35 minutos y como cada jueves tomamos contacto con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión está la magíster en Sociología e investigadora Andrea Sato. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días. Hola, buenos días, Claudio. Buenos días al equipo también. Sí, hoy, Andrea, estoy totalmente impresionado con la decoración de tu departamento. Está muy, pero muy bonita y el muro es un delfín, ¿cierto? Es un delfín lo que se ve. Estoy en la habitación que ocupaba cuando era adolescente. Estoy en la casa de mis papás por algunas cosas médicas, pero sí, me gustaba esta decoración a los 15 años. No sé si ahora a los 30 y tantos me gusta tanto. Muchas gracias No, por el no, piropo. está bien, está muy bonita, muy ahí, el delfín ahí marcando presencia. Andrea, pero no vamos a hablar de decoración de espacios interiores, vamos a hablar de salario mínimo, que es un debate que ha estado marcando la agenda durante las últimas jornadas, sobre todo a partir de este acuerdo, ¿no? Que alcanzaron el gobierno y la CUT para avanzar a un monto cercano a los 400.000 pesos. Conversábamos la semana pasada con Marco respecto de cómo este proyecto de todas formas es insuficiente respecto de lo que requiere hoy en día una persona, una familia para poder sobrevivir. Y te quería pedir al principio una opinión en general respecto de cómo has visto este tema. Y sobre todo la tramitación, que al parecer habría un acuerdo transversal por avanzar en esta dirección. Ayer hubo bastante fluidez respecto del trámite legislativo. ¿Cómo lo has visto? Y bueno, efectivamente, bien impresionada de que este trámite haya sido tan ágil, ¿no? Por lo general, los trámites vinculados a salario mínimo se demoran, son discutidos más ampliamente, y acá parece haber al menos en la Cámara de Diputados, un acuerdo transversal entre las distintas comisiones y fue votado rápidamente. A nivel general, desde Fundación Sol hemos mencionado en distintos espacios que nos parece insuficiente el aumento principalmente porque hoy día el salario mínimo está totalmente desalineado del costo de vida y también porque hay un atraso salarial que no viene de este gobierno, pero que viene de décadas y que finalmente hoy día necesitamos resarcir, ¿no? En ese sentido, Claudio, hoy día tenemos que tener en la cabeza, desde Fundación Sol creemos que dos citas importantes. La primera es la línea de la pobreza para un hogar de cuatro personas, actualizada a abril del 2022, que son 513 mil pesos, pero otro monto que no se ha hablado como en general es el gasto promedio, el gasto mediano de los hogares, de un hogar de cuatro personas, según la última encuesta de presupuestos familiares, que está alrededor de 1.230.000 pesos. En ese sentido tenemos estos dos montos, ¿no? La línea de la pobreza que ya hemos comentado en este espacio, que es un indicador bastante débil para poder establecer finalmente la sobrevivencia de un hogar, pero este otro monto que a la Fundación Sol nos parece fundamental, que es el gasto real de los hogares, que para un hogar de cuatro personas está alrededor de 1.230.000 pesos. Entonces, necesitamos avanzar en poder lograr primer, primero un margen de sobrevivencia mínima, que es la línea de la pobreza, pero también avanzar a que finalmente los hogares puedan estar en línea con sus gastos, o sea, los ingresos que tienen los hogares estén en línea con sus gastos, y esto claramente lo podemos ver en las encuestas de presupuestos familiares. Entonces, en general consideramos que aquí hay claramente un esfuerzo por aumentar el salario mínimo, creemos que es insuficiente, eh, pero también consideramos que aquí tenemos que avanzar en una política que sea de mediano y largo plazo. No podemos estar discutiendo año a año salario mínimo, sino que tenemos que establecer una política pública que al menos mire los periodos de gobierno entero, en donde los reajustes estén anclados no solo a la línea de la pobreza, a la inflación, sino que también estén anclados a una propuesta de gobierno y una perspectiva más a futuro, que es lo que no hemos tenido en discusiones de salario mínimo, al menos las últimas dos décadas, en donde finalmente todos los años parece ser que volvemos a hoja cero en torno a discusión de salario mínimo. También aquí tenemos que volver a sentarnos a reflexionar cuál es el objetivo de una política de salario mínimo. En el siglo XX se establece la política del salario vital, que lo que implica finalmente es que puedan cubrir las necesidades, la noción de un salario suficiente para que la retribución por el trabajo esté
vinculadas a las necesidades vitales de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido, creemos que establecer eh, números un poco aleatorios no es adecuado hoy día, y en esto vale la pena recalcar también que la propuesta de aumento de 380.000 pesos del gobierno, en términos reales y vinculados a la inflación, solo para que los trabajadores y trabajadoras no pierdan poder adquisitivo, aumenta en términos reales solo 15.000 pesos. Y eso es totalmente preocupante, especialmente en un contexto donde los precios están aumentando, donde el costo de vida está siendo cada vez más alto y finalmente los ingresos parecen no aumentar y no aumentar en línea con lo que está aumentando el gasto en los hogares. Ujú. Andrea, a propósito de esta necesidad, ¿no? De avanzar a una política salarial con objetivos, ¿no? Que no sea solamente un reajuste que se vaya viendo año tras año, sino que haya una política detrás. Y una pregunta desde la ignorancia, en realidad. Esta disociación que existe en nuestro país respecto de lo que marca la línea de la pobreza, respecto de lo que en verdad significa para una persona sobrevivir mes a mes de acuerdo a cómo ha ido aumentando el costo de la vida. ¿Se da solamente en nuestro país o es algo común a nivel mundial? Porque uno desde el sentido común diría, bueno, si las cosas suben, la línea de la pobreza también debería subir, ¿no? Pero no pasa eso. Bueno, efectivamente acá hay una cuestión bastante interesante que pasa en Chile, que es, al mirarlo a nivel comparado, lo que sucede es que el salario mínimo en Chile está también muy desalineado de el crecimiento de la economía. Por ejemplo, lo que hemos hecho, el ejercicio que hemos hecho en Fundación Sol es observar el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Bruto en relación a el salario mínimo en Chile. Lo que hemos observado, por ejemplo, que eh, en países, por ejemplo, como Holanda, que en el año que tenía el mismo Producto Interno Bruto que Chile tiene hoy día, el salario mínimo de ese país era 3 veces y media más grande de lo que tenemos hoy día de salario mínimo. Entonces, aquí hay también un problema estructural que tiene que ver que la economía ha crecido, más no han aumentado los salarios. Y eso tiene que ver también con los problemas que ya hemos analizado aquí también profundamente, el problema de la desigualdad y la concentración de la riqueza. Aquí los trabajadores y trabajadoras producen riqueza, más no eso está reflejado en su salario. Eh, Recordemos también que no solo estamos hablando del salario mínimo, el salario mínimo también cumple una función política y social, en donde también irradia los otros salarios. Hoy día, claro, estamos hablando de un salario mínimo que se va a aumentar a 380.000 pesos, pero la mediana salarial en Chile está en 420.000 pesos. O sea, la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile gana 420.000 pesos o menos. O sea, son salarios que también están en la baja. Y en ese sentido, Claudio, no es eh, lo más interesante no es solo observar esta línea de crecimiento continua que ha tenido Chile en décadas, sino preguntarnos el por qué esta línea de crecimiento tampoco, no está reflejada en los salarios. Y probablemente eso es lo más preocupante, porque esto finalmente se traduce en concentración, en mayores niveles de desigualdad, y en donde finalmente los oligopolios que reinan en Chile se fortalecen mucho más a partir y en base a la explotación del trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Mm. Andrea, respecto del proyecto específico que se está viendo ahí en el Congreso, se ha hablado respecto de que es necesario apoyar a las pequeñas, sobre todo a las pequeñas empresas, respecto de poder hacer que este aumento del salario no les signifique una situación que obligue a que perjudique precisamente sus ingresos. Pero dentro de esta discusión también sectores de oposición han tratado de que esta subvención abarque a todo el espectro empresarial. ¿Cómo ven eso? Porque, por ejemplo, ayer se rechazó dentro del proyecto lo que disponía de que este beneficio para aquellas personas o empresas, perdón, que tuviesen menos del 15% de personal con salario mínimo no pudiesen recibir esa subvención. ¿Cómo ven eso ustedes también? Bueno, acá creemos y lo hemos también trabajado en la propuesta de salario mínimo que publicamos esta semana en Fundación Sol. Lo primero es un poco aclarar algunos mitos que tienen que ver con que solo las micro y pequeñas empresas pagan el salario mínimo. Hoy día, según las últimas encuestas de empleo y salario, lo que observamos es que, por ejemplo,
de las personas que ganan el salario mínimo, el 24% están en grandes empresas. Sumado a eso, o sea, estamos hablando de un cuarto de las personas que ganan el salario mínimo están en grandes empresas multinacionales, que están vinculadas a grandes números de utilidades y de ganancias. Eso es lo primero, como decir, no solo las micro y pequeñas empresas están pagando el salario mínimo. Lo segundo es finalmente establecer que cualquier mecanismo regresivo, o sea, que implique colaboración o subsidios a las grandes empresas que generan utilidades finalmente millonarias, son mecanismos regresivos y que no están en una línea de redistribución y de paridad y de equidad en general. En ese sentido, Claudio, creemos que es fundamental claramente cualquier mecanismo que implique aumento de salario mínimo que vaya asociado a un subsidio a micro y pequeñas empresas. En la propuesta que tenemos en Fundación Sol es que el subsidio a las pequeñas y grandes empresas tenga como estándar que sean micros y pequeñas empresas que anualmente generen 25.000 UEFs, eso más o menos son 800 millones de pesos anual, y que sea a esas empresas que esté principalmente enfocada a los subsidios que tengan que ver con que vayan a salarios, porque entendemos también que en estas economías inestables, altamente concentradas, también como son las chilenas, las micro y pequeñas empresas están también vinculadas en las cadenas de valores con las grandes empresas, o sea, les pagan a 60 a 90 días y que finalmente no es solventable que se suban salarios de manera radical sin que haya un subsidio y un aporte atrás. Pero estos criterios tienen que ser principalmente a micros y pequeñas empresas. ¿Quiénes son las personas que están pagando salarios mínimos, pero principalmente porque no pueden pagar más y porque muchas veces son contratistas de empresas más grandes que no están pagando mes a mes? Por tanto, eso también mantiene en inestabilidad a las micros y pequeñas empresas. Acá, Ujú. insistimos, cualquier subsidio que vaya a la gran empresa con grandes utilidades es un mecanismo regresivo que no fomenta la equidad y que claramente lo que busca es también facilitar, como siempre, las condiciones de las grandes empresas en desmedro de las micro y pequeñas. Estamos conversando con la magíster en sociología, investigadora de Fundación Sol, Andrea Sato, a propósito del debate en torno a este proyecto de reajuste del salario mínimo. Andrea, por último, se da este aumento a 400.000 pesos en estos primeros meses de gobierno. Hemos hablado respecto de lo insuficiente que es esto, respecto de lo que se necesita, pero esta situación es aún más grave considerando que la meta, por lo menos lo que se ha señalado desde el Ejecutivo en su programa y también en estas primeras declaraciones, es de llegar aproximadamente a 500.000 pesos a final de este mandato, lo cual sigue siendo insuficiente y me imagino que en 4 años más va a ser mucho más insuficiente todavía. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo avanzar precisamente dentro de los próximos periodos respecto de este tema, considerando lo que ustedes han investigado y descubierto de lo que... Estoy un poco pegada, pero No, me pegué bueno, yo, me ah, pegué ya. yo, pero justo estaba justo terminando la pregunta, Andrea. Es básicamente cómo avanzar en este sentido para que efectivamente, ojalá se pudiese llegar a un monto superior a lo que se ha proyectado como meta. Bueno, volvemos a estos montos del principio, ¿no? Y ya estamos hablando de que abril del 2022 la línea de la pobreza está en 513.000 pesos líquidos, pero para el final del gobierno, y en esto tenemos que también, insistimos, mirar al corto y o sea, al mediano y al largo plazo, porque la línea de la pobreza no es algo que se estanque, es algo que está en aumento permanentemente. Según proyecciones del IPC y la canasta básica de alimentos para noviembre del 2025, que es el periodo en donde terminaría este gobierno y en donde está propuesto que lleguemos a 500.000 pesos brutos como salario mínimo, según las proyecciones del IPC y canasta básica, la línea de la pobreza para ese momento sería de 600.000 pesos. Entonces, un salario bruto que cubriera esta línea de la pobreza tendría que estar en 740.000 pesos, principalmente porque después hay eh,
todo lo que implica seguridad social y algunas imposiciones que en términos líquidos a los trabajadores y trabajadoras le quedan a 600.000 pesos. Eh, Consideramos que es fundamental, e insistimos en un proceso que vayamos avanzando en resarcir todo lo que ha pasado con las décadas anteriores en el atraso salarial, pero aquí que también pongamos como eje fundamental que el salario mínimo cubra la línea de la pobreza al menos. Eh, Porque lo que estamos hablando son criterios de sobrevivencia. Hoy día estamos diciendo, para que una familia de 4 personas no sea pobre, necesita un ingreso líquido de 513.000 pesos y eso no se está cumpliendo hoy día con el salario mínimo. Y esto con cuestiones tan vitales como que al observar de las personas que ganan el salario mínimo, el 42% de esas personas son jefes o jefas de hogar. Entonces no estamos hablando de que son jóvenes que están recién saliendo al mercado del trabajo, no son personas que no tienen responsabilidades familiares o son personas que finalmente se mantienen de forma autónoma. Aquí estamos hablando de un 42% de personas que son jefes y jefas de hogar que ganan el salario mínimo y que son el ingreso principal de los hogares y este no alcanza ni siquiera a cubrir la línea de la pobreza actual y en 3 años más, al final, 3, 4 años más, al final de este gobierno, va a estar mucho más desalineado este salario con lo que va a ser, con las proyecciones de el costo de vida y el aumento de la línea de la pobreza según el IPC canasta básica. Este es un problema estructural en Chile y Claudio, o sea, estamos tratando de que hoy día también pongamos en debate una reflexión que tiene que ver con la suficiencia, con la redistribución de la riqueza y sin lugar a dudas con el bienestar de los hogares. Y eso tiene que ser lo que guían las próximas propuestas de este gobierno y de los próximos gobiernos. Acá también buscamos que haya un debate en donde se ponga en el centro el bienestar de los hogares y las familias. Efectivamente, Andrea, agradecerte como siempre el hecho de que estés acá con nosotros, también por supuesto a todo el equipo de Fundación Sol y esperamos tenerte pronto de vuelta. Un abrazo. Gracias, que estén bien, buenos días. Y nosotros también nos despedimos, son las 9 de la mañana con 53 minutos. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros durante esta mañana. Lo invitamos a que se siga informando en nuestro diario electrónico radio.chile.cl y a que continúe en la compañía de la 102.5 FM porque ya llega Antonella Esteves y Semáforo. También siga junto a la red de radios que piensan y por supuesto la señal de Uchile TV 11.2 en la televisión digital abierta www.chiletv.cl. También los esperamos en la segunda edición de Radio Análisis que hoy tendrá un horario especial, va pegadito al debate de los candidatos y candidatas a la rectoría de la Universidad de Chile. Termina el debate y ahí va a estar Diana Porras junto a ustedes con el resumen de lo más importante ocurrido durante esta mañana en Chile y al mundo. Así que los esperamos ahí también. Un abrazo a todo el equipo de la radio. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Buenos días.